Quiero que estemos listos para recibir lo que Dios nos quiere decir en esta mañana, la transformación de un espíritu rebelde. Muy bien. ¿Saben qué? Quisiera que en esta mañana podamos hablar de Pablo, el apóstol Pablo, que antes de ser Pablo fue Saulo de Tarso, su lugar donde él nació, Saulo de Tarso. Lo cierto que para llegar a ser el apóstol Pablo pasó un proceso, que es lo que muchos de nosotros no queremos pasar. Nos gusta el producto terminado, pero nosotros sabemos que para gozar de un producto terminado hay que pasar por un proceso. Todos en la vida pasamos por un proceso. Estamos pasando por un proceso de madurez. Y saben que después del Señor Jesucristo, quizás la persona más influyente del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, por todas las cosas que escribió, por todas las cosas que hizo, por todas las iglesias que fundó. El Señor está muy interesado en nuestro carácter más que en nuestras bendiciones. Muchas veces nosotros estamos interesados en lo que le podemos sacar a Dios. Señor, bendíceme. Señor, protégeme. Protege a mi esposo. A mi esposo no tanto, pero así a mis hijos. Si te lo querés llevar, Señor, y yo te lo mando. Pero siempre le estamos como exigiendo al Señor y esperando cosas de Él. Y el Señor, más interesado que en lo que podamos sacarle a Él, está interesado en la formación de nuestro carácter. Alguien dijo, la capacidad te lleva a lograr las metas, pero es el carácter que te mantiene allí. Por ejemplo, hay gente que Dios la bendijo. Tenía un hermano que venía a la iglesia todos los domingos infaltable, y un día el Señor lo bendijo con un auto y dejó de venir. Claro, él no había crecido tanto como sus bendiciones. Cuando yo no crezco más que mis bendiciones, las bendiciones me terminan aplastando. Entonces yo le pregunto a tu amigo, ¿por qué no estás viniendo a la iglesia? No, porque ahora que tengo un autito, los domingos salimos a pasear con mi familia. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, porque una cosa es llegar donde queremos llegar, pero muchas veces nos hace falta carácter. Hay gente que llega a un lugar, pero no creció en integridad. Y Dios está más interesado que crezcamos en nuestro carácter que en nuestras bendiciones. Miren, Pablo, era un hombre rebelde. Y en realidad, la rebeldía es algo bueno en nosotros. Todos nacemos con una pizca de rebeldía. Es esa rebeldía la que te permite ponerte en contra de la injusticia, de levantarte muchas veces en contra de un pecado, de algo que está mal en tu familia. Vos decís, me rebelo, yo no quiero esto. El tema es cuando la rebeldía se convierte en obstinación, en un corazón cerrado para recibir la palabra. Dejo de ser una persona enseñable y me convierto en un autosuficiente. Yo no necesito de nada ni de nadie. Y Pablo tenía toda la apariencia de ser un buen cristiano. Queridos, podemos tener la apariencia de ser muy buenos cristianos y ser muy rebeldes. Pablo había sido criado bajo la mejor enseñanza religiosa de la época. Habían pagado el colegio más caro sus padres. Dice la Biblia que fue instruido a los pies de ¿quién? De un maestro famoso, Gamaliel. Era el mejor maestro de la época. Conocía muy bien la palabra. Pero este muchacho, muchas veces lo que uno conoce y lo que uno logra en la vida. Ezequiel y Maranela, acá para ustedes tengo 2 lugarcitos para que vengan conmigo acá. Muchas veces lo que uno logra en la vida
y no le dan reconocimiento al Señor, me termino envaneciendo. Esto lo logré yo. Cuidado cuando sacás a Dios de la ecuación de tu vida. Pablo decía, yo estudié a los pies de Gamaliel. Yo soy un buen cristiano. Es más, veía a Jesús, veía a los discípulos, los odiaba, los perseguía. Sin misericordia. Ahora, miren cómo Dios siempre toma todas las cosas y las convierte para bien. Porque el odio frenético de Pablo hacia los cristianos motivó a la iglesia a cumplir el gran llamado de Jesús de predicar el evangelio por todo el mundo. Como Pablo perseguía a los cristianos salían por todos lados para predicar el evangelio huyendo de Saulo. Cuando Jesús viene a una vida, porque todos nosotros tenemos una manera de ser. Algunos somos más melancólicos, algunos somos más flemáticos. Que flema, que viste. Algunos son más coléricos. Y cada uno vino de fábrica de una manera en particular. Cuando vos venías a Jesús, lo que hace Jesús es controlar tu temperamento, pero no te cambia radicalmente todo eso que vos tenés adentro. ¿Qué dijo Jesucristo? Toda esa pasión, ese frenesí que tiene Pablo por perseguir a los cristianos, yo voy a usarlo para predicar el evangelio. Qué increíble, ¿no? Ahora, la persona de espíritu independiente nunca fue del agrado del Señor. El libro de Santiago dice, el soberbio en el cielo es resistido. En el cielo no hay lugar para la soberbia. No hay lugar para la soberbia. Cuando uno lee en la Biblia la palabra humildad, del griego espraute, esa palabra, la palabra humilde de griego en la Biblia habla de alguien que tiene un espíritu armonizador, conciliador. Es alguien que está todo el tiempo conciliando, no peleando. Porque creemos que la humildad es alguien que está por la vida creyendo que es un pobrecito. Yo no puedo hacer nada. Eso no es humildad, eso es inferioridad. Es más, la persona humilde es la que mejor estima tiene. Se conoce y dice la Biblia, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Pero piense de sí con cordura. No te tires abajo. Pero pensá con cordura de vos, no menospreciando a los demás, creyendo que sos superior a los demás. Porque hay gente que, por ejemplo, a la gente que admira o que cree que está un poquito más arriba, las trata bien. Dice Pablo, a veces llega a la iglesia alguien bien vestido y vos le decís, pase por acá, venga por acá, este me va a dejar una buena ofrenda. Pero si viene alguien sencillo o mal vestido, vos le decís, quédate por allá atrás, no molestes. Y dice Santiago, no puede ser así. Una persona humilde trata bien a todos. Es un severo medidor de nuestra humildad el cómo tratamos a los demás. Por eso dice la palabra del Señor que Dios resiste a los soberbios, pero que el Señor da mucha gracia a los que demuestran humildad. Y es verdad que a medida avanzamos en la vida, empezamos a querer tener un espíritu independiente. Dependíamos de papá y de mamá para todo. Pero a los 20 y pico años de edad quisimos independizarnos, aunque te puedo decir, no, pero esto ha cambiado rotundamente. Mi hijo tiene 40 y le hago la lechita todos los días. Me decía una mujer el otro día, una mamá, ¿qué hago, Miguel? Mi hijo tiene 40 años y no se va de casa. Y yo ya quiero estar sola con mi esposo en casa. ¿Qué hacemos? Y le digo, ¿vos qué hacés? Y yo le llevo el bomboncito todas las mañanas y la lechita. ¿Y cómo se va a querer ir? Le digo. ¡Sácalo a bolsazo!
empieza a espantar el nido, como cuando, ¿viste? La gallina con sus polluelos. Ahora, a medida avanza la vida, todos nosotros nos queremos hacer independientes. Empezamos a ser educados para valernos por nosotros mismos, para cuidar de nosotros, de nuestra familia. El peligro cuando llega un momento en que yo me la creo y digo, yo no necesito al Señor. Tenemos que tener cuidado porque esta manera contrarresta la capacidad de depender del Señor y de los demás. Le estoy agregando un extra. La persona orgullosa, la persona rebelde, la persona independiente, se preocupa tanto de sí misma que termina hiriendo la vida de sus seres queridos, los que viven alrededor. Ustedes conocen seres egoístas, tan preocupados por sí mismos que terminan lastimando a los demás. Queridos, si en este momento nuestro corazón está latiendo, nunca me tengo que olvidar que es un regalo del Señor. Tu corazón está palpitando, tu corazón está latiendo porque el de arriba ha decidido dejarnos con vida todavía. Después de todo, no somos tan independientes como creemos. La Biblia dice que no solamente necesitamos del Señor, que también necesitamos de los demás, unos a otros. Y esto lo comprobamos porque cuando soplan los vientos de adversidad sobre nuestra vida, nos damos cuenta de lo vulnerable que somos. Y nos damos cuenta que no fuimos creados tanto para la independencia, sino para la dependencia. Y me doy cuenta en el transcurrir de la vida que no podré caminar correctamente, no podré dirigir mis pasos correctamente sin la ayuda del Señor y de mis hermanos también, de los demás. ¿Cuántas veces el Señor te bendijo? Porque el Señor siempre nos bendice a través de las personas. ¿Cuántas personas Dios ha puesto en tu camino, en el camino de tu vida, para que te bendigan? Y esas son cosas que el Señor ha hecho. Bueno, dicen algunos, la Biblia dice, ayúdate para que Dios te ayude. No, la Biblia no dice eso. Le hacemos decir a la Biblia lo que nos dice. Esto no aparece en ninguna parte. En realidad, Dios quiere que lleguemos a un punto de nuestra vida donde podamos decir, Señor, encárgate, dame fortaleza, lo que yo he hecho por mis propias fuerzas no ha servido de nada. Enséñame cómo apoyarme en ti, cómo confiar en ti, cómo esperar en ti. Te necesito, Señor, y necesito a los demás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Necesitamos a los demás. El orgulloso cree que lo que él hace, que lo que él piensa y lo que él decide es mejor que todos los demás. ¿Acaso no escucharon en casa? Tengo que venir yo para que las cosas se hagan bien. En cuanto delego algo sonando, se dejó de hacer el tema. El espíritu independiente, el espíritu rebelde, es el que nosotros tenemos que tratar de formar. Nosotros tratamos de domar. El Espíritu Santo es el único que transforma el corazón humano. La obra del Espíritu Santo dentro nuestro es domar nuestro corazón rebelde. Querramos o no admitirlo, todos tenemos rebeldía y egoísmo y avaricia en el corazón. Miren, dice 2 Timoteo, en los postreros días, en los últimos días, vendrán gente amadora de sí mismo. Amadora de sí mismo, vanagloriosa, gente jactanciosa, gente desobediente a los padres, blasfemos. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Pero todos nosotros sabemos el valor
que hay en el carácter formado en el Señor a través del tiempo. Qué bueno cuando podemos mirar atrás y decir gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. Hoy 2 de junio cumplimos 40 años de casado con la flaca. No es poca cosa, me merezco un aplauso. Gracias. Gracias por humildad, por humildad. Me merezco un aplauso. No, se merece un aplauso. Ahora que apareció la Susi. Pero una relación, si no crece con el tiempo, se termina secando. No es la misma relación que yo tenía a los 10 años de casado que a los 20, ni a los 30, ni a los 40. Qué bueno cuando uno mira para atrás y dice, Señor, gracias. Gracias porque yo antes era muy egoísta. Gracias, Señor, porque la verdad que mi carácter era podrido. Nadie me aguantaba en casa. Pero me doy cuenta, Señor, que a través del tiempo y a través de tu palabra, que me va limpiando, que me va formando, yo veo, Señor, que voy mejorando y voy creciendo en ti. La palabra de Dios es la herramienta que Dios usa para podarnos, para limpiarnos, para restaurarnos, para hacernos crecer. Por eso que aquellos que son fieles en escuchar la palabra continuamente son las personas que más avanzan en su vida, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. No hay otra cosa que fortalezca tu vida que la palabra de Dios. Y es verdad que Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usar a un burro, Dios puede usar a un testarudo, Dios puede usar a un independiente, Dios puede usar a alguien que se cree fuerte, pero el Señor prefiere al humilde, al quebrantado, al golpeado, al aplastado. Por eso, el orgullo es el enemigo del mejoramiento personal. Ahora, este Saulo de Tarso, en primer lugar vemos que el Señor empieza a obrar en la voluntad. ¿Cómo hace el Señor para doblegar nuestro espíritu independiente? La persona de espíritu rebelde es una persona rígida. ¿Qué pasa con la persona rígida? Dice, las cosas son de esta manera. A mí me enseñaron así. Sin embargo, la Biblia dice, Romanos capítulo, renueven mediante la transformación, rompan las estructuras, rompan la rigidez. Dejen que Dios los moldee. Ahora, Dios tiene que quebrar nuestra voluntad. Dice Hechos capítulo 19, y habiendo comido, Pablo recobró las fuerzas. Claro, este Saulo, que perseguía a los cristianos, un día se encuentra con Cristo en el camino. Cristo lo derriba del caballo, queda ciego. Y este que iba por todas partes denunciando, amenazando y matando cristianos, de repente se encuentra con el Señor. Dice, y habiendo comido recobró la fuerza. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, miren lo que pasó enseguida que conoce a Jesús. Se dedicó a ¿qué? A predicar en la sinagoga, afirmando que Jesús es una transformación tan poderosa que en el momento en que él conoce a Cristo pasa de ser el acérrimo perseguidor de Cristo a ser el fan número 1. Y dice la Biblia, seguimos, todo lo que lo oían se quedaban asombrados y preguntaban, che, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte los que invocan ese nombre? ¿No habrá venido acá para llevarnos presos? ¿No será todo esto una jugarreta del apóstol para arrestarnos y entregarnos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cada vez cobraba más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es el Mesías. Pero después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerle desaparecer. Querido,
Mucha gente cree que vivir en la voluntad de Dios es que todo te salga bien. Dice, si yo me hubiera casado con la mujer correcta, yo hubiera sido feliz. ¿Quién te asegura eso? Aunque te cases con la mujer correcta, vas a tener problemas. Ah, si yo hubiera elegido mejor mi trabajo, no pasaría. Si yo hubiera tenido otros hijos más amorosos. Pablo estaba empezando a predicar y tuvo gran oposición. Muchas veces es que las cosas no salgan como vos querés, es que justamente estás en el centro de la voluntad del Señor. Porque los cristianos creemos que a quien Dios bendice va por un tubo la vida. Sin embargo, la Biblia dice, pero Saulo se enteró de sus maestros. El versículo anterior podemos poner. Los judíos se pusieron de acuerdo ¿para qué? Versión popular, lo querían hacer boleta. Ahora él recién conocía a Cristo. Lo estaban buscando para matarlo. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Y día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad. ¿Con el fin de qué? Lo querían eliminar a Pablo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche, lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. A ver si entendemos lo que está pasando. Dios empieza a quebrar nuestra voluntad férrea. Ese espíritu independiente que no me permite tener buenas relaciones. Porque ¿quién quiere estar al lado de uno que se cree que sabe todo? Nadie. Ah, viste que con fulanito no se puede hablar. Él siempre es todólogo, sabe de todo. Hablas de lo que hables, él tiene la razón. Nadie quiere vivir al lado de él así. Nadie quiere vivir al lado de alguien que se cree que es mejor que todo, que sabe todo. Por eso el Señor está obrando en nuestras vidas para romper la rigidez de nuestra voluntad. Ahora imagínense a un Pablo, a un Saulo independiente, y Dios empieza a obrar en su voluntad, enseñándole humildad. Dice que la gente se empezó a asombrar con las palabras de Pablo. Pablo se cree aquellos que miden el coeficiente intelectual, que fue la quinta mente más brillante del mundo. Era un tipo muy capaz, con un coeficiente intelectual muy alto. Tenía mucha inteligencia, muchas cualidades. Pero dice la Biblia que no todos estaban de acuerdo con las palabras de Pablo. Los líderes judíos lo veían como una amenaza. Así que diseñaron un plan para matarlo. Dice la Biblia que, amenazado de muerte, el perseguidor se convirtió en el perseguido. Colocaron guardias en las puertas de la ciudad. El temor y la vergüenza se apoderaron del corazón de Pablo. Y esto era parte del plan del Señor para doblegar un espíritu rebelde. ¿Cuántas veces el Señor permite ciertas cosas en nuestra vida para doblegar nuestro espíritu rebelde? Yo lo sé todo. Yo no necesito de nada. Yo no necesito de nadie. Dice que unos discípulos vinieron de noche para rescatar a Saulo, unos desconocidos. No vamos a encontrar el nombre ni el dueño de la canasta en ninguna parte de la Biblia, pero esa noche unos fieles y anónimos discípulos salvaron la vida del apóstol bajándolo en una canasta por el muro. Imagínate al Saulo de espíritu independiente, arremetedor como nadie, que empujaba como nadie, metiéndose humildemente en una canasta para que lo salven. ¿Se imaginan el Saulo de unos años atrás metiéndose en una canasta para que el Señor le cuide la vida? ¿Cuántas veces fuimos salvados por unos preocupados y fieles amigos que salieron a nuestro encuentro
para salvarnos la vida. Amén. Gloria a Dios por esas personas. Gloria a Dios por esos anónimos, fieles discípulos que un día, como a Pablo, nos salvaron del peligro y nos enseñaron un poco de humildad. Ante la primera experiencia de predicar la palabra, aparece una amenaza de muerte. Había llegado con altivez. Primero había quedado ciego y debilitado. Luego tuvo que escapar a Arabia. Más de 13 años. Regresa a Damasco para ser salvado por un grupo de anónimos. Ahora el Señor sigue trabajando en la vida del apóstol, porque dice la Biblia, me gusta esta frase, vamos a volver a esa, vamos a leerla todos juntos. La humildad se aprende de dos maneras, o por humillación o por sabiduría e inteligencia que viene de Dios. Hay gente que viene a la iglesia, escucha la palabra, me dice, hermano, ¿cómo no vine 10 años antes de la iglesia? ¿Cómo no vine 20 años a la iglesia y yo me ahorraba un montón de decisiones equivocadas en la vida? Y está el hermano que viene, escucha y sigue haciendo la suya. Y no aprende, porque tiene un espíritu rebelde. Como decimos muchos domingos, no le entran las balas. Y cuando yo no aprendo humildad, o el Señor me humilla, o aprendo por obediencia, por sabiduría. ¿Qué es una persona sabia? Una persona que toma las mejores decisiones en su vida. Dice Hechos 9:26 que Pablo llega a Jerusalén. Ponemos ahí, el Señor obra en nuestra voluntad, pero Pablo llega a Jerusalén. Era un lugar muy importante para Pablo, Jerusalén. Dice, cuando llegó a Jerusalén, en Hechos capítulo 9, él trataba de juntarse con los discípulos. Pero todos, ¿qué? Tenían... Che, no se junten con Pablo. Pablo es un peligro. No sabemos qué esconde Pablo. Pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera un discípulo. Dice cuando... Volvemos anterior. Cuando llegó a Jerusalén... Perdón, seguimos. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Llega a Jerusalén, dice, así que se quedó con ellos y andaba por todas partes de Jerusalén hablando abiertamente en el nombre del Señor. Miren, Jerusalén era una ciudad que Pablo conocía como la palma de la mano. Fue en Jerusalén que Pablo se graduó. Dijo, ahora que llego a Jerusalén, conozco mucha gente importante, traigan los micrófonos, enciendan las luces. Pablo, el fariseo convertido en evangelista, vengan a escucharlo. Pero nada de eso ocurrió. Dice la Biblia que él intentaba juntarse y la gente le tenía miedo. Había sido rechazado de nuevo. Quizás muchos en esta mañana están experimentando rechazo. Quizás de quienes más esperaban que te den una mano, te rechazaron. El rechazo es parte del proceso del Señor para quebrar nuestra voluntad. Pero esta vez no era rechazado por gente que él no conocía, no, sus amigos de Jerusalén no querían estar con él porque decían, no será una jugarreta para atraparnos y llevarnos a juicio. Saulo no puede ser uno de los nuestros. ¿Sabe? Muchas veces somos rechazados por nuestro pasado. A veces hemos cometido un error en el pasado y hay gente que nos etiquetó de por vida. Y saben que hay gente que el Señor las ha transformado,
el Señor las ha renovado, las ha restaurado, pero nosotros seguimos viendo a esa persona. Por eso es muy peligroso etiquetar a la gente, hermano. Porque muchos de nosotros no confiamos en la obra redentora y transformadora del Espíritu Santo. Qué bueno es cuando en tiempos de rechazo el Señor nos provee personas que vienen a ayudarnos. ¿Quién apareció? ¿Quién apareció para ayudar a Pablo? Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Miren, a veces aparece gente en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta de que fue Dios quien las puso ahí. ¿Saben lo que hacía Bernabé? Bernabé disfrutaba en ayudar y levantar a las personas. ¿Viste cuando vos te convertís en parte del éxito de los demás? ¿A quién has ayudado a que tenga éxito? Estamos tan ensimismados, somos tan egoístas, somos tan avaros, pero Dios bendice a aquellos que ayudan y promueven la vida de los demás. Bernabé era ese tipo de personas que hay en la iglesia. ¿Saben? La humildad es una virtud exótica que se encuentra solamente en algunas personas. Pero Bernabé era un tipo que disfrutaba en venir y decir: dale, vamos para adelante, Dios está con vos. Quizás alguien que está en esta mañana ha decidido: es la última vez que vengo a la iglesia. Pero a lo mejor hay alguien que se acerca a vos y te da una palabra de aliento que te anima, como Bernabé. Bernabé estaba así, presto a levantar. Y dice la Biblia que Bernabé lo agarra a Pablo, lo lleva delante de los discípulos y le dice: muchachos, yo salgo de garantía por Pablo. Pablo es uno de los nuestros. Qué lindo cuando la gente se juega por nosotros. ¿Te pasó esto alguna vez? Que cuando nadie te aceptaba y todos te rechazaban, apareció quien menos esperaba para darte una mano de ayuda. ¿Por qué esta semana no me pongo el desafío de levantar a alguien que necesita esa palabra? Señor, yo quiero ser parte del éxito de otras personas. Si pudiéramos comprobar lo que es el poder de una palabra de aliento. Pero dice la Biblia que lo lleva a un tercer lugar el Señor a Pablo y lo lleva a casa. Lección de humildad a casa. Lo llevó allí a Damasco, después lo llevó a Jerusalén, todo queriendo romper ese espíritu independiente, pero lo lleva a casa. ¿De dónde era Saulo? De Tarso. Dice Hechos 9, conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían, no aflojaba el odio contra Pablo. Ahora, queridos, una de las cosas que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos es aprender a levantarse sobre los problemas y enseñarle que los problemas son parte de la vida. Jesucristo nos prometió que en el mundo tendremos aflicción. Es una promesa. No es una promesa de la que nosotros queremos escuchar, pero es una promesa. Dijo: en el mundo la van a pasar mal, pero confíen en mí. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que los tiempos malos vienen, que las crisis de pareja existen. Tenemos que enseñarles a tolerar la frustración en encontrarse con un profesor que les haga la vida imposible porque quiere, o que un compañerito se burle de él todo el día. Pero no nos enseñan esas cosas. Entonces, cuando estamos casados y nosotros creíamos que estar casados era una eterna luna de miel,
Resulta que vivimos en el mundo cuando más información hay. Había un muchacho que decía, yo antes de casarme leí 20 libros de cómo ser un buen esposo. Hay gente que se casa y cree que el matrimonio se mantiene solo. Queridos, sin el Señor es imposible llevar una relación duradera y de valor. Pero eso se obtiene cuando yo derribo mi espíritu independiente. Dice, conversaba y discutía, pero ellos se proponían eliminarlo. Dice, cuando se enteraron de ellos los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron ¿a dónde? A Tarso. Volvé a casa. ¿Viste cuando vos te vas de tu barrio por muchos años? Hay gente que dice, yo tengo que volver porque yo dejé varios temas pendientes. Hay mucha gente que no le pedí perdón. Hay mucha gente a la cual le hice mal y no restituí. Dice, mientras tanto, mientras Pablo estaba en Tarso, la iglesia disfrutaba de paz. Hay muchos que dicen, no, si no tenemos a esta persona en la iglesia se muere. La iglesia lo que necesita es la presencia del Espíritu Santo. Mientras Pablo estaba en Tarso, la iglesia se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria. Pues vivía, ¿en qué? En el temor del Señor. Queridos, no podemos depender de los hombres. Cada uno de nosotros es responsable de su vida espiritual. Cada uno de nosotros es responsable de vivir en el temor del Señor. Y la iglesia, mientras Pablo estaba en Tarso, crecía en número y se fortalecía por el Espíritu Santo. El Señor lo hace volver a Tarso. Porque si la guitarra de mi vida cristiana no suena bien en mi hogar, todo lo que yo pueda hacer para Cristo no tiene valor. Hay predicadores que son unos máster fuera de la casa, pero no tienen tiempo para la esposa, no tienen tiempo para sus hijos, no tienen tiempo para las cosas importantes. Y a veces el Señor tiene que doblegar nuestro orgullo, nuestra independencia. Volvé a casa. ¿Cómo suena la música de tu vida cristiana en casa? Porque en casa somos lo que somos. Aquí pongo mi mejor versión, mi mejor imagen, hasta me pongo un poco de perfume los domingos. Pero ¿cómo suena mi guitarrita en casa? ¿Acaso mis hijos me escuchan decir palabrotas? No, de ninguna manera. Serán los de otra iglesia, los de esta no. ¿Será que acaso estando en casa cuando nadie me ve? Decía Alejandro Sanz, el profeta. ¿Será que cuando nadie me ve pego unos gritos que hasta los vecinos me dicen por WhatsApp, afloja un poco que quiero dormir? No, no puede ser. Porque si la guitarrita no suena bien en casa, ¿de qué vale que toque la guitarrita en otro lugar? Seguramente Pablo había dejado muchas marcas dolorosas en algunas vidas. Y Dios no se equivoca cuando nos lleva a un lugar específico. Todo forma parte de enseñarnos lecciones de humildad. La iglesia crecía, la iglesia fortalecía en número. ¿Por qué? Porque temían al Señor. Queridos, no quiero que la iglesia dependa de alguien en particular. Por eso el Señor dice en esta mañana que tenemos que aprender a valorar a los demás. Quizás has dicho hasta aquí, mirá, la verdad, Miguel, la gente es falluta, la gente es hipócrita,
Aún la iglesia está llena, sí, seguro que la iglesia está llena de hipócritas. Estamos nosotros acá. Ninguno de nosotros es el santo de la espada. Todos estamos rotos, nos estamos recuperando de algo, pero tenemos que empezar a apreciar y aceptar el valor de las personas. Porque el que no acepta el valor de las personas nunca será amigo ni hermano de nadie. Es como aquel que quiere que sus hijos sean perfectos, su esposa sea perfecta. Imposible. Ponemos la vara muy alta para los demás, pero muy abajo para nosotros. No podré soportar esta presión por mucho tiempo. El Señor está buscando vasos rotos, corazones heridos, servidores humildes. Valorar a los demás, pero también busquemos ¿qué? La sencillez. Busquemos la humildad. ¿Qué es la humildad? Es gente que piensa menos de sí mismo, no, que piensa menos en sí mismo. No que se tira abajo. Es alguien que no se autopromueve. Hay gente que vive haciendo alarde de lo que hace. Deja que Dios lo haga. Deja que los demás lo hagan. Quizás es un momento para que el Señor me enseñe en esta mañana y aprenda lo importante que es mi esposa, lo importante que son mis hijos, a pesar de que quizás no sean la joyita que yo quiero que sean. Valorar la iglesia, mis hermanos. Ahora yo quiero decirte algo. Para que nuestra familia esté bien, nuestra familia no necesita que yo viva como un loco todo el día. Hay gente que me dice, ¿sabes lo que pasa, Miguel? No vengo a la iglesia porque yo trabajo todos los días, porque quiero que los míos estén bien. Y yo les digo, ¿sabes lo que necesita tu familia? Que vos estés bien con Dios. Eso es lo que necesita tu familia. Andar humildemente es tener sensibilidad, es saber lo que está pasando. Miren, hay gente que se le está incendiando el hogar y ellos están mirando para otro lado. Ah, yo no sabía que la nena no andaba bien en la escuela. Y claro, si hace un año que no le preguntas nada. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y nuestros padres, a pesar de que no eran los gran sabios de Oriente, ni mucho menos, nos decían, dale, a ver la carpeta, no salís a jugar hasta que no hagas los deberes? ¿Esa goma de quién es? Me la encontré tu hermana a la escuela mañana. Robaste. Pero ahora ni sabemos qué pasa. A veces ni tenemos tiempo para abrir el cuaderno de comunicaciones de nuestros hijos. ¿No será tiempo de valorar lo que el Señor quiere que valore? Pero tenemos que confiar en el Señor y hacer la obra de Dios a su manera. A Dios no le agrada la persona de espíritu independiente. Miren, esto es muy delicado porque vivimos en el tiempo donde todos nos creemos, donde todos buscamos admiración, todos buscamos que nos pongan muchos me gustas a nuestras publicaciones. Hay una gran fachada de humildad, pero por dentro hay mucha insensibilidad, hay mucha rebeldía. Todo el tiempo el Señor Jesucristo nos mostró su amor y su humildad. Queridos, el jueves hablábamos de el tener un corazón humanitario, el tener un corazón humilde, el poder mirar a los demás y ser parte de la ayuda a los que más necesitan. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y pueda doblegar nuestra independencia, nuestro espíritu rebelde. ¿Cómo suena la música en tu casa? Nuestros hijos terminarán haciendo lo que nosotros hacemos. Esta mañana hablaba con una hermana que estuvimos desayunando y me decía,
¿cómo es la relación de tus hijos en sus matrimonios? Le digo, estamos contentos porque nuestros 3 hijos tienen una buena relación matrimonial. No es fácil, tienen sus cosas como todo matrimonio. Pero ellos han visto en casa que papá y mamá, a pesar de sus diferencias, nunca se gritaron, nunca se maltrataron, nunca hubo falta de respeto, porque los chicos terminan haciendo lo que nosotros hacemos y no lo que nosotros.